Bueno, ya. Hola, hola y buenos días con todos. Mi nombre es José Guillermo Quintanilla Paredes. Soy Java Backend Developer nivel 3. Estoy en Pragma hace un año, el 8 de julio cumplí un año. Y ahora vengo a explicarles o exponer o hablar sobre configuración de HPA en su versión 2. También estoy en el cliente Bancolombia. He pasado por varias células desde septiembre del año pasado, que inicié a trabajar para Bancolombia, desde Pragma. Y la última célula en la que estuve fue la célula de continuidad nueva SBP, continuidad tecnológica nueva SBP con el PO William. William, ¿qué era? William, con el PO William Darío Molina, y también por ahí otros compañeros de la célula como Fabián González y Francisco Dueñas. Este último fue el que nos trajo este nuevo tema acerca de configuración de HPAV2, ya que justo me tocó hacer un pase a producción y actualizar esta configuración en las plantillas y hacer todo el tema de el ejercicio que se realiza para poder hacer el pase a producción. Luego de esa etapa, hubo diversas modificaciones en algunos temas relacionados a buenas prácticas, y luego esto pasó al equipo de IntiOps y al equipo de, creo que de infraestructura o algo así, que ellos hicieron actualizaciones de estas variables en producción y luego se configuraron o se pasaron a configurarse en QA, ¿no? En los ambientes de certificación. Entonces vamos a empezar con la configuración de HPA en la versión 2. Para esto tenemos que tener en cuenta qué es el escalamiento por CPU y por memoria para poder hablar de estos temas. En Kubernetes el escalamiento por CPU y por memoria se refiere a la capacidad de ajustar dinámicamente el número de réplicas de un pod, instancia de una aplicación, o los recursos asignados a un pod basándose en el uso de CPU o memoria. Esto permite que las aplicaciones se ejecuten de manera eficiente y respondan a las fluctuaciones en la demanda de recursos sin una intervención manual, o sea, de manera automática. El escalamiento por CPU. La función es ajustar la cantidad de réplicas de un pod o los recursos asignados a un pod en función de la carga de CPU utilizada en un momento. ¿Cómo funciona? Kubernetes monitorea el uso de la CPU de los pods y si supera un umbral que se define, aumenta el número de réplicas o asigna más recursos a los pods existentes en CPU. Y las ventajas es que permite que las aplicaciones manejen picos de tráfico o cargas de trabajo intensiva sin afectar el rendimiento, porque se autoescalan, ¿no? Horizontalmente. Desventajas es que si es basado en CPU, puede no ser suficiente si la aplicación también requiere de mucha memoria, o si el cuello de botella es la memoria y no el CPU. Por su parte, el escalamiento por memoria, al igual que el del CPU, ajusta la cantidad de réplicas de un pod o los recursos asignados en función al uso de la memoria, ya no del CPU. También se monitorea el uso de memoria y si supera un umbral definido, aumenta el número de réplicas o asigna más memoria a los pods existentes. Las ventajas es que permite que las aplicaciones que consumen mucha memoria se ejecuten de manera eficiente y evita que se queden sin memoria como produciendo crasheos o ese tipo de escenarios. Y las desventajas es que no puede ser que no sea suficiente escalar por memoria si la aplicación también requiere de mucha CPU o si el cuello del botella es el CPU y no la memoria. Ahora pasamos a ver el término de el Horizontal Pod Autoscaler o HPA. El HPA es un componente de Kubernetes que actualiza automáticamente los recursos de la carga de trabajo, como las implementaciones y los conjuntos con estado, y con escala para satisfacer la demanda de las aplicaciones en el clúster. La escalada horizontal implica implementar más pods en respuesta al aumento de la carga. No debe confundirse con el escalado vertical, que implica asignar más recursos de los nodos de Kubernetes como memoria y CPU a los pods que ya están en ejecución. Es decir, si yo ya tengo en ejecución 3 pods y me viene una carga tremenda de trabajo, lo que hace el escalamiento vertical es aumentar más memoria y CPU a esos 3 únicos pods, ¿no? Y darle toda la carga solo a 3. En cambio, el horizontal
lo que hace es crear más pods con cierta cantidad de CPU y memoria configurados inicialmente. Y luego vamos a ver que en la versión 2 esto se, digamos, hace una especie de mejor forma de trabajar, ya que permite unir tanto el escalamiento por CPU y memoria de manera automática, teniendo en cuenta los umbrales, ¿no? Cuando la carga disminuye y la cantidad de pods excede el mínimo configurado, HPA notifica el recurso de carga de trabajo, por ejemplo, el objeto de implementación para que reduzca. Entonces también existe un desescalamiento de pods, ¿no? Desescalamiento horizontal de pods. Ahora, ¿cómo se hace este cálculo en Kubernetes, cómo hace este cálculo para el número de réplicas, ¿no? De HPA, porque es autoescalado, es automático. Entonces, lo que hace primero es recopilar métricas. Y lo que hace es en tiempo real, el servidor de Kubernetes recopila esas métricas. Puede ser el uso de la CPU, el uso de la memoria o otro tipo de métricas personalizadas, como el garbage collector o ese tipo de cosas por sistemas de monitorización externas como Dynatrace o Kibana, ¿no? Kibana, Logstash, que era el otro, Dynatrace. Ya. El cálculo de las réplicas deseadas se realiza utilizando una fórmula para calcular la cantidad de réplicas deseadas. Por ejemplo, al escalar según el uso de CPU, la fórmula es que para obtener las réplicas deseadas es la utilización actual del CPU entre la del target o la utilización del CPU destino por las réplicas actuales. Luego existe un suavizado y estabilización para evitar el escalado rápido o llamado thrashing. HPA utiliza una ventana de estabilización, que es otra variable importante dentro de HPA. Esto significa que los cambios en el número de réplicas se suavizan durante un periodo determinado. La ventana es configurable para garantizar que las acciones de escalado sean estables y no provoquen problemas de rendimiento. Luego también existen los límites de escalado, que es otra variable. La configuración de HPA especifica el número mínimo y máximo de réplicas. Incluso si las réplicas deseadas calculadas exceden a estos límites, HPA no escalará más allá de los que se especifican en la plantilla o en HPA, ¿no? Y los periodos de recuperación evitan que las acciones de escalado se realicen con demasiada frecuencia, entre que suba y baje el número de pods rápidamente, y esto ayuda a agilizar el rendimiento de la aplicación y evitar la asignación innecesaria de recursos de CPU y memoria. Ahora, hablamos de eso. ¿Por qué es que necesitamos de todo esto de HPA en la vida? O bueno, en nuestros clientes. Es porque tienen casos de usos que se pueden, donde se deberían implementar, como es en nuestro caso de arquitecturas de microservicios. En arquitectura de microservicios, eh, los microservicios que se implementan en un clúster de Kubernetes, HPA puede escalar independientemente cada servicio en función de sus métricas y carga y rendimiento específicas para cada uno, lo que garantiza un rendimiento y una utilización de recursos óptimos. También otro caso de uso es aplicaciones web con tráfico variable, ¿no? Porque a veces en los sitios de comercio electrónico y también en los bancos que experimentan picos de tráfico durante eventos de ventas, por ejemplo, o cierres de mes, o ese tipo de escenarios, HPA puede ajustar automáticamente la cantidad de pods para manejar la carga, lo que garantiza una alta disponibilidad y rendimiento. Trabajos de procesamiento por lotes. En escenarios donde los trabajos están en cola, deben procesarse en paralelo. HPA también puede escalar la cantidad de pods de trabajadores para procesar los trabajos más rápido en función de la longitud de la cola u otras métricas personalizadas. Por ejemplo, también lo que usamos comúnmente en canales de CICD, como lo que se hace en el Azure o en algún otro herramienta de integración continua. Las canalizaciones de integración continua e implementación continua suelen tener carga de trabajo variables. Entonces HPA puede escalar los pods necesarios para los procesos de compilación y prueba, lo que garantiza tiempos de ejecución más rápidos sin una intervención manual. Y comúnmente se utilizan aplicaciones de IoT, transmisión de datos, pues para aplicaciones que procesan flujos de datos desde dispositivos IoT u otras fuentes de datos. En tiempo real, HPA puede ajustar la capacidad de procesamiento en función de la velocidad de los datos entrantes, lo que garantiza que los datos se procesen sin demoras. Pero así como hablamos de los casos de uso y lo que nos puede apoyar o qué es lo que podemos sacar provecho de HPA, también existen desventajas del uso de HPA, como por ejemplo
No se puede usar al igual o conjunto con Vertical Pod Autoscaler, que es VPA, en las mismas métricas. Sin embargo, se pueden combinar mediante métricas personalizadas para HPA. HPA solo es adecuado para aplicaciones sin estado que admiten ejecución paralela o stateful sets, que brinden persistencia para aplicaciones como estado, como son nuestros microservicios. El algoritmo de HPA no tiene en cuenta IOPS, ancho de banda, de red ni almacenamiento al escalar, por lo que en algunos casos podría afectar el rendimiento de la aplicación o provocar fallas. En el caso de que algunas aplicaciones tengan en cuenta IOPS o también el almacenamiento. Y también HPA puede afectar la infrautilización a nivel de nodo, pero no a nivel de contenedor. Si los contenedores que se ejecutan dentro de un pod tienen recursos solicitados sin usar, HPA no puede detectarlo, por lo que se necesitarán herramientas de terceros para identificar este tipo de recursos desperdiciados. Bueno, a nivel ya de nivel práctico, implementación en nuestro cliente, esta es la diferencia entre la versión anterior y la versión actual. Aquí a mi izquierda tengo la versión HPAV1 y a la derecha la HPAV2. Como ven, se modificó la versión del API y algunas variables que fueron las que se agregaron, ¿no? Y bueno, acá está la ruta, ¿no? Esta es la ruta de HPAV1 en este repositorio de template Super SVP, por ejemplo, y acá en esta carpeta. En HPAV2 vemos que se agregaron nuevas variables en métricas, ¿no? En este apartado de métricas y de behavior tenemos las variables que se utilizan en HPAV2 y que ya están como biblioteca de variables, ¿no? Dentro de los pipelines de Azure. Por ejemplo, estas son las principales variables de los cambios de HPAV1 a V2. Como ven, en los templates se cambiaron de esta forma, ¿no? Para la Super SVP se actualizó la versión de HPA a -V2. Entonces, por ejemplo, tenemos esta variable de Average Utilization, tanto para CPU como para memoria, y también tenemos la variable de scale up, la ventana de estabilización en segundos, como ven ahí. También tenemos los tipos de política, el periodo de la política de escalamiento y desescalamiento, por eso scale up, scale down, y otras variables más. Eh, tendremos que tener en cuenta estas variables al momento de configurar nuestro pipeline de release. Configuración de variables en el pipeline a tener en cuenta, ¿no? Como es el número de réplicas, el número de réplicas máxima, el límite de CPU, el límite de la memoria y también la solicitud de CPU y de memoria. Bueno, para un caso práctico, lo que haríamos es, por ejemplo, en el entorno de QA, hacer un login, situarnos en el EKS de canal personas, entrar al namespace de Super SVP en QA y comenzar a utilizar estos comandos, ¿no? Tenemos el getPods para ver en el namespace de SVP QA. Uno, por ejemplo, el microservicio de CHMS Transactional Builds. Y los dos comandos principales que se utilizan son el getHPA, ¿no? El nombre del HPA comúnmente va con el guión HPA y el namespace, y también tenemos el otro comando que es el toppod. El toppod nos permite separar la cantidad de CPU y memoria utilizada por cada pod en cada división, ¿no? Puede ser con Istio o la del microservicio como tal. Por eso se especifica el pod y el contenedor, ¿no? Y bueno, aquí está un ejemplo de cómo se accede, ¿no? Como ya saben, se coloca las credenciales, entramos hasta el clúster y el namespace de Super SVP QA y vemos, por ejemplo, cuántos pods tenemos asignados para este microservicio y vemos que son 3. Y luego podemos obtener mediante el comando gethpa los targets especificados para este microservicio. Por ejemplo, tenemos el CPU al 80% y la memoria al 80% y también el mínimo y máximo de pods, ¿no? Y también la réplica actual. Y por eso que con top pod podemos ver ya a detalle cuántos CPU y memoria está utilizando en tiempo real, ¿no? Que son, por ejemplo, 2 milicores, 4 milicores o memoria en bytes 421 megabytes, ¿no?
Otras herramientas también que nos permiten hacer estas validaciones son Grafana y Dynatrace, ¿no? Comúnmente utilizamos Dynatrace para ver el estado actual y ver las curvas de utilización de CPU y memoria, ¿no? De consumo de CPU y memoria. Entonces, ¿en dónde es que se ejecutan las validaciones de la configuración de HPAV2? Las vamos a utilizar dentro de los pipelines en los stages de performance test de línea base, de carga y de estrés. Entonces, en estos stages de performance test es donde nosotros vamos a validar correctamente, vamos a validar cómo está configurado HPAV2 y si nos sirve, cómo es que está configurado y si es que tenemos que hacer nosotros una configuración personalizada para esos stages, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se deben validar? Como ven, aquí tengo un gráfico en donde se explica dónde validar. Primero en línea base. ¿Qué debe ocurrir en línea base? Eh, no debería escalar ni por CPU, ni memoria, ni en pulse. O sea, no debería ocurrir el escalamiento HPA horizontal, porque estamos ejecutando una línea base que nos permite saber cómo está actualmente el estado del microservicio. Y luego ya en las pruebas de carga y de estrés es donde podemos ver nosotros el escalamiento por CPU y memoria y por pods y ver las configuraciones finales, ¿no? Entonces tenemos un caso práctico de cómo usar a HPAV2 por memoria. Primero, como comenté, debemos a analizar el consumo en stand-by del microservicio, desde Dynatrace o utilizando comandos de AWS, como vieron, ¿no? También pueden crear un script de PowerShell en donde se puede capturar a cada cierto tiempo cómo va el eh, consumo de CPU y memoria y si es que escala o no desescala el microservicio, ¿no? A nivel de pods. Entonces, se debe revisar el consumo real de memoria del microservicio en estado standby. Puede ser usando Dynatrace o alguna otra herramienta de observabilidad, o también por comandos de AWS. Este consumo será el punto de partida para definir el memory request. El consumo debe estar siempre por debajo del memory request para evitar escalados innecesarios de HPA. Entonces tenemos que tener en cuenta como paso primero analizar el consumo en standby. Luego de eso viene la segunda parte que es definir el memory request y el memory limit. Basado en el consumo en standby establece que una regla, que el memory request debe ser el consumo en standby, que es el promedio, por ejemplo, sin carga, del microservicio más una holgura que puede estar en un porcentaje del consumo en standby. Y el límite se establece en ese valor obtenido para el request más un 30% adicional. Esta holgura debe ser en múltiplos de 50. Por eso que se dice acá, debería redondearse los valores a múltiplos de 50 para mantener claridad y consistencia. Ejemplo, si por ejemplo me da 615, entonces lo redondeo a 650. ¿Ya? Si me da 615, lo redondeo a 650. Entonces, ya. El paso 3 es aplicar el HPA basado en memoria. Se configura el HPA usando la métrica de memoria y se define el average utilization en 80%. Por eso vieron que en las anteriores imágenes el tope estaba situado en 80% porque ya es parte de la plantilla de HPA y digamos que esas variables no son las que normalmente se configuran en los pipelines de release, que ya están configuradas por defecto por el área de IntioPS o el valor que se adapte. Por eso que el average utilization no lo modificamos. Entonces hay que asegurarnos de que min réplicas y más réplicas estén bien definidos. Eh, y luego de esto, después de que hemos hecho esto, ejecutamos una primera prueba que es la de línea base. Realiza una prueba de carga representativa de línea base, o sea, hacemos el primer performance test. Luego de eso, si supera... No, espera, acá, acá. La 4, la 4.
Ya bueno, entonces luego que realizamos una prueba con carga representativa de la línea base, hay que validar que el uso de memoria promedio esté por debajo del 59% durante esta carga. Es decir, ya que el tope está en 80%, como vemos acá el average utilization, tenemos que ver que el uso de la memoria esté por debajo del 59%. O sea, digamos que establecemos nuestro memory limit en 1000 megabytes, ¿no? Entonces, el 80% sería que se consuman 800 megabytes. Quiere decir que durante la prueba de línea base, la memoria debería estar por debajo de los 600 megabytes, ¿no? Ya, esa es la validación. Ahora, si se supera este valor, hay que detener la prueba y volver a ajustar el record y el límite y repetir el paso uno y 2, ¿no? Que sería lo que vimos, lo que vimos aquí, ¿no? Que era volver a analizar el microservicio en standby y volver a definir el request y el limit basado en esto, ¿no? Ya, eso es después de la línea base. O sea, si vemos que la memoria promedio está por debajo del 59%, estamos bien. Pero si está muy elevado, entonces hay que volver a hacer la actualización y volver a lanzar. Ya. Luego, el objetivo es garantizar que ni en standby ni en línea base se dispare el HPA. O sea, que se haga el escalado. En standby y en línea base no debería escalar horizontalmente los pods del microservicio. Ya, esa es la primera validación que se debe hacer. Y eso es mediante los comandos que le comenté, ¿no? Vemos el getHPA y el toppod. El getHPA vemos el número de réplicas actuales y también el mínimo y máximo. Y en toppod vemos los valores promedios de CPU y memoria. Luego viene ya lanzar las pruebas de carga y estrés. Aplicamos carga significativa al servicio lanzando la prueba de carga o de estrés y que tenemos que verificar que el HPA escaló cuando se superó el target, es decir, cuando superamos el request, ¿no? Y que desescaló cuando la carga bajó por debajo del 60%. O sea, supongamos que en el uso de memoria llegamos a 600 megabytes. Luego de eso debería escalar horizontalmente, debería crear más pods con la misma configuración de request y de limit para así poder descargar toda la carga, ¿no? Entonces, eh, HPA se activa cuando se supera el target, o sea, cuando hemos superado el request de CPU y de memoria. Y luego de que haya terminado las pruebas de carga o estrés, tenemos que ver que el número de pods de pods actuales haya reducido, ¿no? Y no se haya quedado escalado. Eso es la validación de HPA. Y los ajustes finales es si no hay escalamiento o desescalamiento, probablemente se necesita ajustar nuevamente el memory request o el CPU request o el limit, o incluso también el average utilization que está en 80%, que normalmente no se cambia, ¿no? Que ya está parte de las plantillas de HPA, las variables ya preconfiguradas. Y se tiene que repetir las pruebas hasta validar un comportamiento estable y eficiente. Entonces, normalmente se da durante las pruebas de carga y estrés, es validar que HPA se active y veamos que los pods que el microservicio comience a escalar, ¿no? Ahora, otras recomendaciones adicionales. Entonces, algunas recomendaciones adicionales son que eh, visualizar el comportamiento con Dynatrace, Prometeo, Grafana o por comandos de AWS, como han visto anteriormente. Se documenta cada iteración. Esto ayuda a rastrear mejoras o regresiones en ajustes de recursos. Es decir, que deberíamos capturar los valores de memoria, CPU y pods actuales en cada prueba. O sea, en standby, en línea base y en carga o estrés, o en las dos, ¿no? Porque normalmente tenemos los pipelines con pruebas de carga y estrés, en performance test, ¿no? Y también documentar cada iteración. Ah, y ya, bueno, entonces
algunas recomendaciones adicionales es que visualicemos el comportamiento con Dynatrace, Prometheus, Grafana o por comandos de AWS. Documentemos cada iteración y esto ayuda a rastrear mejoras o regresiones en ajustes de recursos. Y evitar saltos abruptos entre el request y limit, ya que puede generar 0 kills, 00 M kills o consumo innecesario de RAM. Consumo standby en línea base respecto al memory request y limit. Entonces aquí existe un gráfico que lo extraí de alguna otra exposición que tuvimos acerca de este tema de escalamiento por memoria, en donde los consumos de standby y línea base deben mantenerse siempre por debajo de memory request para evitar escalados innecesarios del HPA. Y el memory limit recomendado, como saben, es el memory request más un 30% para evitar reinicios por falta de memoria. Entonces, como ven en este grafiquito, tenemos standby y línea base. Ambos deben estar, por ejemplo, en porcentaje de uso de memoria en 40, por ejemplo, en standby, y en línea base subir hasta 60, pero no escalar. Y luego el memory request hace que haga el disparo de HPA. Y luego el limit ya establece que se pueda escalar horizontalmente. Y bueno, tenemos también este gráfico en el escalamiento por memoria. Como ven en standby, el actual debe estar menos del 50% y eso no va a hacer que escale. En línea base también debe estar por debajo del 59% y una escala, y en donde debe escalar es en carga y estrés, ¿no? Cuando el uso actual de memoria es mayor o igual al target, y entonces aquí sí escala, ¿no? Y el desescalamiento ocurre cuando el current es menor al 60%, ¿no? Y comienza a bajar el escalamiento horizontal. En resumen, el escalado por CPU y memoria en Kubernetes son mecanismos esenciales para la gestión dinámica de recursos de aplicaciones. Permiten que las aplicaciones se adapten a las fluctuaciones de la demanda, optimizando el rendimiento y el costo. Es importante entender las necesidades de tu aplicación para elegir el tipo de escalamiento más adecuado a utilizar o una combinación de ambos. Entonces también tenemos canales de apoyo como el Discus de Bancolombia, que también se está aceptando ahora, o bueno, se está viendo que están preguntando bastante sobre el tema de la plantilla de HPAV2, porque son temas que se ven en producción. No necesariamente vemos en QA este tipo de temas, porque, bueno, más se ve en producción. También tenemos los Office Hours, ¿no? Ahí también podemos preguntar acerca de la plantilla de HPAV2 o en algún microservicio que no funcione correctamente los valores y ocurra algún escenario no especificado. También tenemos el chapter de backend, donde podemos preguntar quizás algo más a profundidad. Y también estamos a un chat de distancia. Gracias. Gracias. Nos vemos media hora. Está bien, 28 minutos. Ah, ya, vamos a ver.